Es como la corrupción. ¡Fuchi! ¡Bácala! I cannot play this role anymore. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. We will not rest until there is justice and accountability. Para América Latina implicaría renegociar acuerdos económicos. Y precisamente es la protección y la garantía de los derechos humanos. Que continúa ejerciendo presiones importantes en las economías emergentes. Para eso, obviamente, no necesitas ni talento, ni escuela, ni saber pintar, ni saber nada. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. Gracias por estar con nosotros. Los viernes que normalmente tenemos temas relacionados con la equidad de género, la promoción de esta equidad de género, los derechos humanos en general, la educación para la paz, la convivencia solidaria, pues abordamos temas que destacan, por supuesto, y el de esta semana inevitablemente es el del paro del pasado lunes 9 de marzo. Las mujeres se contuvieron, muchas de ellas, otras no. Hoy lo vamos a platicar. El día que las mujeres pararon Islandia en 1975. Islandia está a la cabeza de la lista de los mejores países para que vivan las mujeres. Fue el primero en elegir a una mujer como presidenta y también ha sido pionera por cerrar por ley la brecha salarial. No es de extrañar si se tiene en cuenta que ya a mediados de los 70 se celebró ahí una huelga feminista llamada Día Libre de las Mujeres. En 1975 había sido declarado por la ONU el Año Internacional de la Mujer y un grupo de feministas islandesas pioneras llamado Medias Rojas tuvieron una idea. ¿Y si paramos el país? Su argumento fue, si las mujeres se paran, se para todo. Esta iniciativa tuvo un gran revuelo y fue muy debatida. ¿Qué significó eso para un país de 220,000 habitantes? Pararon los bancos, el transporte, las guarderías, las fábricas, las cajeras y todas ellas salieron a la calle. La concentración más grande fue la de Reykjavik, a la que acudieron 25,000 personas. Ese día supuso un antes y un después para la vida de las mujeres en la isla. Esa huelga fue el primer paso para la emancipación de las mujeres, pero también fue un día diferente para los hombres del país. Debido al cierre de lugares de cuidado y dependencia, así como de institutos y escuelas, hubo hombres que tuvieron que llevarse a sus hijos al trabajo, los que lograron llegar, otros que se encargaron de las tareas del hogar y otros de las personas dependientes. Aquel paro cambió completamente la manera de pensar de los islandeses y se puso en valor el papel de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Esta es una parte del artículo escrito por Carlota E. Ramírez, publicado en el portal huffingtonpost.es. Y bueno, la intención era justamente que nos faltaran las mujeres, que las mujeres se hicieran presentes a través de su ausencia y lo lograron. La verdad es que para quienes salimos a las calles, hicimos nuestra vida cotidiana, y lo pongo entre comillas, pues notamos justamente en los centros de trabajo, en los centros educativos, en las calles, en los centros comerciales, en todos lados las mujeres nos hicieron falta. Unas sí salieron a las calles, otras se quedaron en sus casas. Hubo mucha información relacionada con el tema y hoy la vamos a analizar lo que alcancemos, porque bueno, media hora también va a ser seguramente insuficiente. Hoy tenemos la participación de la doctora Claudia Galindo Lara. Ella es parte de las catedráticas e investigadoras del Departamento de Ciencias Políticas. Gracias, Claudia, por regresar con nosotros. No, muchas gracias a ti por invitarme. Vimos de entrada una gran polarización entre las mujeres que se quedaron en casa haciendo todo, atendiendo todo este llamado de no consumo, de pegarle en realidad a la economía, porque era parte, uno de los postulados que se tenían, y las mujeres que sí salieron, se polarizó. ¿Qué sucedió en esta ocasión? Yo siento que en general el poder de convocatoria fue muy alto, ¿no? Generalmente cuando se apela a hacer este tipo de actos,
hay mucho desorden, mucha desorganización, a veces malentendidos, y sin embargo, yo siento que en este caso, pese a que algunas se quedaron por razones que no sabemos, ¿no? Tal vez porque no se enteraron, tal vez porque no tenían otra opción. La pobreza muchas veces margina y muchas veces hace que no puedas darte el lujo de parar un día. Pero realmente, si hacemos como una somera evaluación, yo creo que fue un éxito. Fue un éxito porque generalmente este tipo de convocatorias aplican mucho por el nivel de centralismo que tenemos en la capital del país y en el resto del país. A veces no hay mucho impacto. Y yo sentí que esta vez fue a nivel nacional y fue con mucha cohesión y mucha organización. Veíamos las imágenes, por ejemplo, de Islandia, y esta nota particularmente la vi reproducida en muchos muros en las redes sociales, y me llama la atención sobre todo, y parte de lo que escuchaba y leía en los comentarios era relacionado con Islandia, ¿no? Decimos, pues es que es el primer mundo y se puede dar justamente algo que tú acabas de mencionar, se puede dar el lujo de hacer este tipo de cosas, pero no hemos entendido que para llegar al primer mundo estamos justamente en países en vías de desarrollo como nosotros. Si lo entendemos en el sentido real o en el sentido profundo, simbólico, justamente estamos en vías de ese desarrollo. Por algún medio vamos a llegar. La intención es que lleguemos. A mí me parece fundamental el hecho de que un discurso que durante mucho tiempo fue un discurso privativo de un sector muy específico, que eran feministas, ilustradas, si tú quieres, porque eran universitarias o del medio del espectáculo, y que empezó con el Me Too en contra del acoso, ha ido, como en todos los movimientos sociales, agregando demandas y ampliándose. Y me ha parecido que hasta cierto punto ha sido exitoso. Yo soy más optimista porque tienes toda la razón. Salió de ese sector para ampliarse a la gran masa de población, y además en esta ampliación de demandas, si este sector universitario comenzó por hacer público lo íntimo, que en realidad tiene su origen en la denuncia de los curas pederastas. Por ahí empezó esto, que era más una denuncia no de sexualidad, no de moralidad, sino de abuso de poder. Y por eso se extendió a todos los ámbitos donde el abuso de poder había hecho posible como normalizar el hecho de poseer a otra persona sin su consentimiento. Pero ahora fue más, me parece, un grito acerca del tema de inseguridad. Octavio Paz decía, y creo que con toda razón, que tú puedes medir el desarrollo de un país en función de cómo trata a sus mujeres. Y sí podemos, mira, yo tuve la experiencia de vivir un año fuera de México, en Chicago, y pude ver la diferencia de cómo me sentía en una ciudad que aparentemente es peligrosa, el nivel de seguridad de las mujeres, el nivel de libertad que tienes, y pude contrastar que México es un país absolutamente violento con sus mujeres. De hecho, parte de los postulados que se establecían para detener básicamente las actividades es un planteamiento en contra del machismo, no en contra de los hombres. Ajá. Y eso también polarizó, porque voces conservadoras dijeron no al paro, no al feminismo, y nos vamos a apalancar de esto, ¿no? Tengo un video que les quiero presentar justamente y está relacionado con una mujer que habla desde la postura conservadora. Lo muestro, es un fragmento nada más, es un video que se viralizó en las redes sociales. Lo muestro porque pues hay que entender todas las voces de las mujeres, ¿no? También hay que entender la postura de estas mujeres que dicen no al paro. Vamos a escucharlo. Eventos que se convocan para el 8 de marzo. Luego un paro nacional para el 9 de marzo, porque tal parece que las mujeres tenemos que reclamar por las muertes de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Primera cosa, quiero decirles que atrás de todo esto está el feminismo abortista, el feminismo radical, apropiándose de causas que no son suyas. Es increíble que el mundo del aborto pida el destazar a los niños por nacer, y ahora
se quiera apadronar, se quiera apropiar de la causa de la violencia ejercida contra las niñas. Y sin embargo, piden la muerte de niñas en el vientre de sus madres. Yo no participo, yo no te recomiendo que tú estés promoviendo, porque nos están haciendo trabajar para su causa multimillonaria, su causa que se infiltra en desaparición de personas, se infiltra en a las madres a las que les han matado un hijo, pero sin embargo piden que miles y millones de madres puedan, con ayuda del Estado, matar a sus hijos. Para nosotras, las de la verdadera causa pro mujer, las que no odiamos a los varones, toda vida importa, porque puede haber varones muy buenos, varones malvados, pero igualmente puede haber mujeres terribles, terribles y malvadas. ¿Cómo frenó este tipo de argumentos, en particular desde este ámbito conservador, esta marcha del 8 de marzo y luego el paro del 9 de marzo? Es que no hay que confundir agendas. Yo creo que son agendas diferentes. Estamos hablando de muertes, pero no son lo mismo. No. Uno es un aborto y otro es un feminicidio, y por eso se llaman diferentes. No voy a entrar en la discusión filosófica sobre la concepción de la vida. Eso no, me parece que no es el tema ahorita a discutir, pero sí me parecería que hay que aclarar que son agendas distintas. Como decía hace rato, si el feminismo radical, como lo nombran aquí, tenía una agenda muy precisa, que era la denuncia del acoso, el legalizar la interrupción del embarazo, esas demandas pasaron a un lado ante la magnitud y la gravedad de un país que está envuelto en un tema de inseguridad. Entonces, por eso esto es grave y por eso el presidente debería escuchar y no desestimar el tema del... Y no vender boletos de avión el mismo día. Me parece que hay que escuchar lo que está ocurriendo, porque aquí ya hay un límite muy delgado entre un cuestionamiento a la política de seguridad del Estado. La función del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos, y las cifras que tenemos de desapariciones, de violencia, de muertes, son estratosféricas. Entonces, yo creo que no hay que confundir discursos y efectivamente lo que no se está diciendo en esta entrevista, y respeto todos los puntos de vista, pero lo que nos está diciendo es que también el PAN, por ejemplo, con una agenda conservadora, con una agenda antiaborto, se sumó a esto. ¿Por qué? Porque su función es ser oposición. Y al ser oposición, de alguna manera busca golpear en los puntos vulnerables de la agenda presidencial. Y, o sea, el cuestionamiento de la oposición ahorita es ver qué es lo que está fallando en el actual gobierno para golpear por ahí. Entonces, claro, se sumaron, y yo vi muchos sectores conservadores, no ultraconservadores como esta entrevista, que se sumaron, jalándolo a través del tema seguridad. Claro, porque el tema justamente es eso, la inseguridad que viven las mujeres al salir a la calle. Para un dato, antes de irnos a la pausa, solamente un dato justo del 2020, al menos 11 mujeres fueron asesinadas durante el 8 de marzo. Nada más, con eso se los dejo y nos vamos a la pausa. Hoy a todas luces estamos platicando acerca del paro nacional Un Día Sin Mujeres, que se presentó el pasado 9 de marzo, y hoy estamos platicando con la doctora Claudia Galindo Lara, y en esta conversación, en el primer bloque, platicábamos acerca de las posturas conservadoras, mostramos un video y ahora quiero mostrar otro también que circuló en las redes sociales. Este es de alguna forma una contestación, no específicamente a la mujer que acabamos de hablar, pero sí en general a las voces conservadoras. Vamos a verlo. Sí, es verdad. En el 2019, el 89% del total de asesinatos fueron cometidos a hombres. Definitivamente hay muchos más asesinatos a hombres que a mujeres. La diferencia es
que cuando hablamos de mujeres, generalmente la causa del asesinato es muy distinta. La diferencia es que a los hombres, en su gran mayoría, los están matando otros hombres, mientras que a las mujeres, en su gran mayoría, las están matando también otros hombres. La diferencia es que a los hombres los están matando principalmente por delincuencia organizada, por asaltos, por robos, por competencia, por poder, por dinero, por peleas. Mientras que a las mujeres las están matando, en su mayoría hombres, por abuso sexual, por violaciones, por acoso sexual, por ejercer control sobre ellas, por ataques de celos o ira, por discusiones en pareja, por violencia familiar, por cuestiones de género. La diferencia es que lo único que hace candidatas a las mujeres a ser asesinadas es precisamente eso, ser mujer. Así es que este tipo de frases como a los hombres los matan más, como respuesta al tema de feminicidios en México, lo único que hace es desviar la atención del problema, invisibilizar la lucha y minimizar la gravedad de la situación tan espeluznante de violencia machista hacia las mujeres que se está viviendo en México y en el mundo en general. Así es que aprendamos la diferencia entre una cosa y otra. Y en lugar de competir por a quién matan más, seamos más solidarios, empáticos y démosle su debida importancia y atención a la causa de la que se está hablando. Pues ya lo dijo de una manera muy precisa. No tengo yo nada más que agregar, justamente dar respuesta a estos postulados conservadores. Claudia, ¿tú crees que fue un éxito este paro? Y te lo comento porque desde mi perspectiva, y siendo hombre, también siendo realista, sumándome por supuesto a la causa de la equidad de género, yo creo que fue solo un simulacro. Sí pegó, por supuesto, y de hecho se daba a conocer en publimetro.com.mx, se hablaba de que tendría un impacto alrededor de 26,000 millones de pesos. Y después, días después, Forbes.com.mx decía que no fueron 26,000 millones, fueron 30,000 millones lo que suscitó este paro. Pero fue un simulacro. La intención no es prepararnos a ver qué sucede, porque justamente lo que necesitamos es entender que una mujer sale de su casa y probablemente no llega a trabajar, probablemente no regresa a su casa, probablemente no va a la escuela, porque en ese intermedio pierde la vida, es secuestrada, es llevada en contra de su voluntad y es prostituida. Son muchas las inseguridades que una mujer puede sufrir. A ver, yo lo que veo es que no podemos medir el efecto de los movimientos sociales como medimos otros efectos en política. Por ejemplo, en la política institucional, tú ves votos y al día siguiente efectos. Hay un ganador, ¿no? Y hay un perdedor. En los movimientos sociales a veces es poco perceptible el impacto y mucha gente dice, bueno, pues salieron a la calle, fueron millones y no pasó nada. No es así. Sí se están moviendo estructuras, sí están cambiando cosas. Probablemente, si nosotros ahorita evaluamos y medimos, tenemos además varias medidas. ¿Qué pasó en términos económicos? ¿Qué es lo que tú estás dando? Porque también como consumidores ya somos a veces más importantes que como ciudadanos. Lamentablemente, claro. Pero también hay que ver que los efectos políticos son lentos. Si probablemente todavía no vemos ningún cambio, todavía no vemos, a ver, ¿qué cambió? No era de un día para otro, no es de un día para otro. Los cambios van realmente permeando en la sociedad poco a poco. Yo sí veo una sociedad muy diferente. Ya no digas de hace 20 años, de hace 10, de hace 5 años. Por supuesto. El manejo de los términos, la sensibilización, el que muchos jóvenes, que son los que a mí me interesan, ¿no? Los jóvenes son los que van a ser el futuro en este país y yo noto en los jóvenes ya otra percepción respecto al tema. Yo creo que hay otro nivel de sensibilidad y por supuesto que este tipo de cosas abonan a que poco a poco se vaya modificando una estructura. De ahí al cambio, como el sector un poco más radical, como en todo, dice, bueno, lo que tenemos que acabar es con el patriarcado. Eso es otro tema y eso yo creo que hay que dejarlo aparte. Pero sí en términos sociales, yo considero que sí es un éxito en la medida que convocó, en la medida que hizo un vacío, en la medida en que hizo visible lo invisible, ¿no? Si tantos años las mujeres lucharon por hacerse visibles, es decir, salir del ámbito doméstico, en donde las tenían confinadas, y participar en la vida pública, esto hizo
evidente el nivel de participación pública que tenemos actualmente. Probablemente no solamente participación pública no solo en lo político o en lo social, sino laboral. Hay una gran masa de población que es mujer trabajando. Entonces eso no se debe desestimar porque sí se hizo visible el poder que tiene este sector, ¿no? Entonces, claro, esto ayuda también porque yo insisto, cualquier cambio va a ser en acompañamiento con los hombres. Y claramente, como tú bien señalas, esto está denunciando al machismo, pero también hay que reconfigurar una serie de correlaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Que yo creo que es lo que hay que ir. Y yo siento que en este sentido funcionó. No sé cuántas, primero lo que fue muy interesante fue el 8 y luego el 9. Primero la una visibilización. Gran visibilización y luego una ausencia. Sí, y en este sentido, me parece que sin embargo MX daba cuenta el 8 de marzo de los lugares a nivel del país en donde se habían hecho marchas, en lugares donde nunca te imaginarías. Simplemente en Aguascalientes, el poder de convocatoria, si tú haces un comparativo con los otros 8 de marzo, fue diferente, fue mucho más numeroso, mucho más visible. Entonces se están cambiando las estructuras. También hay una duda que tú la planteas y efectivamente coincido ahora contigo. No podemos ver los efectos inmediatos. ¿Cómo pasamos entonces de estos movimientos sociales a la agenda política, a la agenda pública real? O sea, que no sea solamente discurso demagógico de sí, vamos a apoyar a las mujeres y ahí van todas a votar. Yo creo que aquí hay varias cosas que hay que entrar como en detalle. No demerito el movimiento de las mujeres y de las feministas, pero lo que estoy viendo, que ha sido hasta cierto punto todavía un error, no quisiera llamarle error, sino que creo que se va a ir dando con el tiempo, no hay liderazgos visibles. Esto, por un lado, ha hecho un movimiento mucho más colectivo, más horizontal, pero al no haber liderazgos visibles, no hay una persona que abandere un movimiento. Que abandere y que sea, digamos, la interlocución con el poder establecido. Entonces, esto ha sido como una falla. La agenda también hasta ahorita es muy general y ambigua, ¿no? No a la inseguridad, no a las desapariciones, basta de violencia. Eso está bien, pero tendría que estar canalizado hacia cuestiones mucho más específicas. Yo creo que va a ir madurando y va a ir llegando a precisar y a tener esta interlocución con el poder. Ahora, lo que yo sí veo muy mal ahorita es la forma en que ha reaccionado el gobierno, porque el gobierno sigue con un monotema que es, mi agenda son los pobres, sin considerar que entre estas mujeres muchas son pobres, ¿no? Y por su condición de pobreza es que viven también la violencia de otra manera. Me parece que el gobierno tendría que escuchar y tendría que ver los focos que ahí se están manifestando, porque esto de ser un grupo, digamos, minoritario, de mujeres feministas, está generalizándose a toda la población e insisto, está traspasando ya lo de feminismo y género a inseguridad. Y entonces, al traspasar esta barrera, sí puede haber un cuestionamiento serio a las políticas que se están siguiendo. Independientemente del partido, porque volvemos a lo mismo. Independientemente. No solo es una cuestión partidista como un núcleo, sino a todas las esferas de la vida pública. Yo creo que las organizaciones y las instituciones públicas. Uno de los puntos que nos puede ayudar a comprender el fenómeno es ver a la UNAM como un laboratorio social, ¿no? Lo que está ocurriendo en el interior de la UNAM es un reflejo de lo que está pasando ya a nivel del país. Es decir, no se está escuchando las demandas de las mujeres. Poco a poco ya se han ido escuchando, ya se han dado respuestas, pero el gobierno no ha emitido hasta ahora una posición firme y con un tiempo adecuado. Entonces creo que eso tiene que ir cambiando. Claro, pues esperemos que sea este cambio justamente hacia la equidad de género, la educación, un contexto de paz para todos y para todas. Tenemos un video y con eso nos vamos a despedir. Muchas gracias, doctora Claudia Galindo Lara, del Departamento de Ciencias Políticas, por habernos acompañado y por ayudarnos a reflexionar acerca de este tema. No, muchas gracias. Tenemos un video, les digo que este video lo subimos a las redes sociales justamente y está
está tomando el texto de un maestro de Querétaro que se hizo muy famoso, se hizo viral el texto. Nosotros lo visualizamos y lo presentamos ahora porque es parte justamente de lo que necesitamos entender, la ausencia de las mujeres. Con esto nos despedimos. Gracias. Cualquier regla o mecanismo que nos permita determinar. El 9 de marzo le pondré falta a todas las alumnas que no asistan al salón de clases. Nunca paso lista en las materias, pero el 9 de marzo sí lo haré. En voz alta mencionaré nombre y apellido. Y en el momento que alguien no responda, en el instante que yo no vea el cuerpo ni escuche la voz, tomaré la pluma y registraré con tinta roja la inasistencia. En esa hoja quedará marcada su ausencia. Si alguno de los presentes me dice, profesor, póngale asistencia a mi compañera, porque hoy es el paro que están haciendo todas las mujeres, con mayor razón remarcaré la línea. Llevaré a cabo la acción, porque ser mujer no es motivo suficiente para acreditar el que haya faltado a clases. Que se enojen, pero seré rígido. Que se molesten, pero seré severo. Que intenten justificar la ausencia de sus compañeras, pero no voy a ceder. Y no lo haré porque así está la mierda en el país. Cuando desaparece una mujer, la falta queda registrada. Porque cuando matan a una niña, no existen los justificantes. Porque cuando descuartizan a una universitaria, lo hacen con la tinta más asquerosa. Quiero que nadie se le olvide del día que, por ser mujer, las alumnas no llegaron a sus actividades diarias. Quiero que recuerden el día en el que las voces de miles tuvieron que faltar para decir presente. Y ahí estará la fecha, la falta y la marca. Ahí estará la terrible falta de tantas que, solo por ser mujeres, se ausentaron y tristemente no podrán volver a pisar un salón de clases.